Bienvenidos a mi canal. El día de hoy nos encontramos con Juanita Cetina. Ella es actriz de teatro y nos va a compartir un poco sobre su experiencia en este mundo, que la incentivó para comenzar. Y bueno, vamos a conocerla. Bienvenida, Juanita. Muchas gracias, Ana. Te felicito por tu nuevo canal de YouTube. Gracias. Bueno, Juanita, cuéntanos cómo comenzaste en el mundo del teatro y qué te incentivó para iniciar. Bueno, pues yo creo que desde el colegio pues ya tenía como estas ganas de empezar a hacer teatro, pero pues siempre estaba como la familia diciendo: usted que hacer teatro, de eso no se vive, y pues hubo ahí como una pelea y una pugna fuerte con todo el mundo que realmente creía que uno no podía vivir del teatro y que esto era de marihuaneros y viciosos, que mejor dicho. Finalmente mi mamá me sorprendió un día cuando me dijo: Juanita, siempre me conmueve de contar esto. Ella me dijo: Juanita, yo quiero que usted sea feliz. Yo le compré el formulario de inscripción para la SAP. Entonces eso fue como wow, porque igual yo lo iba a hacer sin el permiso de mi mamá, o con el permiso de mi mamá yo me iba a venir para Bogotá y yo iba a pasar como un semestre en alguna universidad y luego me iba a terminar. O sea, yo sabía que era teatro y de pronto algún semestre de psicología, pero era teatro. Y cuando mi mamá decidió apoyarme en este sueño, pues fue una cosa muy bonita, porque pues, o sea, sin la mamá uno no es nadie, y pues ya, de que mi mamá ya haya decidido apoyarme, pues fue muy, muy bonito. Entonces empecé a estudiar en la SAP, 6 años muy duros, desde las 7 hasta las 10 de la noche, fue muy pesado. Bueno, fue una etapa muy compleja, que de mucho llanto, de mucho sufrimiento, pero también de muchos privilegios y de muchas oportunidades. Antes de terminar el ciclo de académico, yo empecé ya a hacer montajes de tipo profesional con Funámbulos. La primera obra fue Roberto Zucco, después con ellos hicimos Escala de Fuego, Persecución y Asesinato de Jean-Paul Marat, que se llamó realmente como Utopía Circo Cero. Con ellos estuvimos en varios festivales, incluyendo el Iberoamericano, y luego pues me empezaron a llamar como a varios montajes, y de ahí no he parado. Creo que hago más o menos como 3 montajes teatrales al año. Sí, creo que no me bajo de ese número, y a veces se sube un poquito más, y los montajes se siguen moviendo y se siguen circulando continuamente. Bueno, ¿qué es lo más difícil a la hora de interpretar un nuevo personaje? ¿Cómo es la preparación? ¿Qué piensas? ¿Qué tanta libertad les dan a la hora de interpretarlo? ¿Y qué tanto de ustedes como personas ponen en los personajes? Eso depende también como del proceso en el que estemos, del director que esté como guiando el proceso, y de cada requerimiento del montaje. Entonces hay montajes donde es realmente súper dramático y súper emocional, entonces se tiene que hacer un trabajo más juicioso de biografía y como de partitura. Y ya a nivel, ya los otros tipos de montajes, como por ejemplo de teatro físico o clown, pues ya los procesos son diferentes, porque es un laboratorio muy fuerte como para explorar y encontrar cosas, o cosas de creación colectiva. Entonces es muy riguroso, por ejemplo, los ensayos y las exploraciones, las investigaciones. Y pues realmente lo primero que uno agarra es como cosas de uno, o sea, formas de expresar, como la energía, y de ahí empieza como a nutrir los personajes dependiendo del montaje que se esté ejecutando. Bueno, vemos que los actores de teatro son muy expresivos. ¿Cuál es la dificultad a la hora de, por ejemplo, incursionar en el mundo de la televisión o en el cine? ¿Qué diferencia trae esto? Sí, pues depende también del tipo de actor de teatro que seas, porque hay actores de teatro que manejan como una línea más realista, o hacen melodrama o hacen pieza. Entonces para ellos es más fácil llegar a televisión y no chocarse, porque es simplemente como la graduación que uno tiene que hacer al gesto, a la voz, al cuerpo, pero realmente es lo mismo, solamente como de graduar la perilla como del volumen, bajarle un poquito más, y cuando uno está haciendo teatro, y cuando es un teatro de 1000 personas, pues se la sube totalmente y proyectas y haces todo. Y en cine también es como el gesto está en los ojos, tus ojos son los que hablan, entonces se cambia solamente como la frecuencia y la intensidad de la interpretación.
Ese es un mundo que, como nos decías al principio, que recibe muchas críticas, que la gente dice como teatro, como no. ¿Cómo recibes tú esas críticas y cómo te afectan como persona? Nosotros decimos también mucho que el peor público son los colegas o los amigos de teatro, porque siempre van a estar con su ceja levantada y su dedo acá viendo la obra de teatro, entonces ya dejan de disfrutar la pieza teatral y empiezan a juzgar todo, la voz, entonces no disfrutan. Por eso nuestro mejor público es la gente que no sabe de teatro, que va y se ríe, que va y llora, que disfruta y que no tiene como prejuicios a la hora de ver un espectáculo. Entonces, y que también le pasa a uno, es muy difícil uno como zafarse de estar siempre como, no es criticando, sino como evaluando, bueno, sí, juzgando, pero y las críticas pues siempre van a estar buenas o malas, pero pues habrán críticas constructivas, habrán críticas que apoyen y que soporten el montaje. También por eso se invita como mucha gente antes del estreno, como para soportar la obra y como para saber qué realmente va a pasar con la obra, porque uno no sabe, uno como que se enceguece así, se pone como una bisagra en los ojos y uno no sabe realmente qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no. Entonces ir al estreno de un solo totazo pueden haber pues como golpes ahí fuertes frente a eso, pero bueno, digamos que en Colombia no hay como la palabra crítico teatral de forma profesional. Digamos que hay gente que escribe como críticas en el periódico y esto, pero en otros países sí está mucho ese rol de crítico teatral, que es más pues objetivo frente a las cosas. Es que al criticar teatro es muy difícil porque se critica desde lo subjetivo, desde lo que tú crees que está bien en el teatro. Ahorita nos hablabas de que los mayores críticos son las personas con las cuales trabajas. ¿Cuál ha sido como la lucha más grande que has tenido con los equipos de trabajo? ¿Han habido complicaciones? ¿Cómo lo manejan dentro de este mundo? Los colores dicen por ahí, entonces pues hay de todo, hay pues los grupos de teatro que son felices haciendo teatro político, hay otra gente que hace teatro pro comercial, entonces hay de todo. Entonces yo creo que también se ha aprendido como aceptar un poco a que cada uno haga lo que cree que es y lo que siente que es, y realmente lo que creo que es importante es que si se hace con disciplina pues saldrá un producto que sea presentable independientemente de los recursos o de las técnicas o de la forma que quieras narrar lo que quieres narrar, pero ya creo que somos un poco más tolerantes frente a eso. Antes era un poco más complicado porque decían que las prostitutas del arte que le decían al teatro comercial, o bueno, ahora es un poco más tolerante y ya pues ya no está como tan dividido, segregado frente a eso, pues creo yo, habrá otra persona que tenga una opinión diferente. En cuanto a todo lo que tienen que hacer en el teatro, en cuanto a los personajes, por ejemplo, un personaje que de un momento a otro fume, o un personaje que te haya tocado desnudarte o algo así, ¿cómo lo has tomado? ¿Cómo has tomado esas cosas que tú dirías, yo no voy a hacer eso, pero que en el momento me toca hacerlo? Sí, ahí tiene uno como que mediar un poco con el director frente a como a las cosas que uno quisiera hacer y que realmente según su moral no podría hacer, pero pues también tiene que ser uno muy consciente de que uno es una herramienta para narrar lo que un director quiere decir, o si no, entonces quédate haciendo el teatro que tú crees que es, o pues media con tu director para saber hasta qué punto puedes llegar a decir lo que el director tiene que decir, o hacer cosas que definitivamente si tu personaje tiene que fumar, pues no sé, si consigues cigarrillos electrónicos, o si el público está muy lejos, de pronto un cigarrillo de broma, o de pronto cambiar el cigarrillo por otra cosa. Sí, como mediar también, pues yo afortunadamente no me he tenido que desnudar ni nada por el estilo, pero sí, creo que depende también del proyecto, uno decide y uno cede lo que tiene que ceder. De las obras que has realizado, ¿cuál ha sido la obra que más te ha impactado y el personaje que más te ha costado? Amor fue una obra que me cuestionó mucho como actriz, porque yo venía haciendo teatro más cómico, más farsesco, más corporal,
y llegar a este teatro realista donde todo es en una casa, donde yo estoy actuando y el espectador está acá como a esta distancia, entonces ve la lágrima, ve todo, entonces todo tiene que ser muy orgánico, muy natural, muy realista. Entonces eso me costó muchísimo trabajo como entender el código. Ya después de haberlo entendido y después de haber llorado y después de estar como en una crisis, el personaje creció mucho y ahorita es un personaje que siempre se resalta cada vez que lo presentamos. Olguita es un personaje que todo el mundo quiere, que todo el mundo lo reconoce, porque es un personaje muy local, muy bogotano, que tiene unas palabras y unos gestos muy clásicos del bogotano de estrato 2, más o menos es Olguita, y con su vestidito y sus zapaticos y su peinadito, es un personaje muy amado y muy querido también por lo que le pasa en la obra. Bueno, en cuanto a Morir de Amor y tu personaje, hubo muchas críticas, la mayoría positivas, sobre este personaje. ¿Cómo te tomaste la noticia en cuanto a esto, en cuanto a esas críticas y en cuanto a las críticas que tampoco fueron muy buenas? Pues este personaje tuvo muy poquitas críticas malas, realmente fue como antes del estreno, fue que alguien dijo como no nada que ver con la obra, está en otro tono, está desfasado, y es un personaje que está muy en el límite, en el borde de lo creíble a lo no creíble, entonces es muy difícil de hacer porque puede ser el payaso más sacado de la obra o el personaje más tejido con filigrana, entonces es exactico, pero han sido más las críticas buenas de este personaje. Te comentaba que también hemos tenido la oportunidad de viajar con esta obra y hacerla en otro idioma, y que la gente, a pesar de que no conoce pues esta cosa local de donde viene este personaje, haya aceptado a Olguita de esa forma en que lo aceptaron, y tener una crítica escrita en Brasil de este personaje y pues mi trabajo fue como sorprendente, y también en República Dominicana que la gente lo reconociera y lo amara, y al final pues todo el mundo tenía que ver con Olguita. ¿Cómo fue ya al estar presentando la obra fuera el recibimiento y el calor de la gente? Porque se sintió el mismo calor que se siente con el público colombiano. ¿Fueron un poco más críticos o más receptivos en cuanto al personaje? ¿Cuál es la diferencia en cuanto al público? Pues mira que queda uno muy sorprendido cuando sale uno del país, porque la gente valora mucho las actuaciones de los colombianos, dicen que el nivel de actuación de nosotros es muy bueno, y uno dice, pues acá uno es como normalito, pero allá la gente se sorprende y queda también como muy impactada frente a lo que logramos hacer de forma como orgánica en medio de la partitura tan exacta que tiene pues las obras que llevamos. Y Olguita y la obra, a pesar de que son rituales, porque pues la muerte acá en Colombia se maneja de una forma también muy diferente a otros sitios, o lo mismo los 15 años, la celebración de los 15 años con su vestido pomposo, que se narra también una historia dentro de la obra de la mafia de la época de Pablo Escobar. Entonces son referentes y como códigos que la gente no entiende del todo porque no los ha vivido, sino que los ha escuchado. Entonces la gente lo cuestiona mucho, y como que preguntan y cómo así, qué más hacen, y cómo así que caballos y mariachis y qué más hacen, y que el cisne porque más acá nosotros lo que nos inventemos y lo más rosado que se pueda, eso está en las fiestas de 15. Entonces les causaba mucha curiosidad también de que se fuera como tan así, y los rituales de la muerte también, porque Olguita llega y pone un vaso de agua debajo del ataúd, que eso fue como una de las cosas que yo vi, porque además cuando empezamos el montaje de Morir de Amor, ese día se murió mi bisabuela, y yo fui al funeral, y mientras iba en el bus alguien se subió a vender una velita, y entonces yo compré una velita y se la llevé a la bisabuela y se la dejé, pues le dije a alguien que se la pusiera dentro de una velita de rosa. Y luego vi que debajo del ataúd había un vaso con agua, y pues pregunté, y pues era para que no le diera sed pues en el viaje. Entonces todas esas cosas y todos esos códigos que tenemos nosotros como colombianos, que pues las hemos tomado de otros lugares, o no sé realmente como de dónde sale todo ese ritual, a mucha gente le causa como curiosidad
cómo nosotros nos manifestamos frente a la muerte y frente a estos tipos de celebraciones de paso de niña a mujer, y bueno, todos estos códigos que hacemos, ellos quedan un poco sorprendidos, pero lo que te digo, a nivel actoral quedan también muy impactados y lo aceptan muy bien. Bueno, ahorita, ¿qué obra estás presentando? Estamos en temporada con El amor de las luciérnagas, estoy como en otro proyecto con Laura Villegas, estamos en otro proyecto de títeres que se llama Madiva, que es como la temática de Nelson Mandela, que se estrena en un mes. Tenemos poquito tiempo para hacerlo, y también tuvimos una beca de creación, que entonces el proyecto que habíamos empezado este año se posterga para el otro año, que es un proyecto que se llama Radio Memoria M, los niños, la voz adulta de los niños en la guerra. Entonces son como proyectos que se van tejiendo, pero las obras que ya hemos creado pues están en circulación actualmente. Entonces está el álbum, que es de clown, está, pues mañana tengo una de títeres, bueno, siempre estamos así como buscando que las obras se estén moviendo, además del proceso creativo que llevamos. ¿Cómo haces para que no se confundan los personajes, o la capacidad para aprenderte todos esos libretos cuando presentas obras así tan seguido? Pues no, los libretos no se confunden. Ya es como, yo no sé por qué, pero no se confunden. Pero lo que sí pasa es que, por ejemplo, a veces me toca hacer 3 obras en un día diferentes. Entonces, clown, teatro físico y teatro realista. Entonces a veces queda uno con la energía de las obras, entonces le toca a uno como soltarse, porque si no termina uno haciendo clown en la obra realista, o quedan muchos códigos que son muy difíciles de quitar, ¿sabes? Es como la energía, pero es más la energía de las obras que el mismo texto, porque el texto sí se resuelve solito y creo que nunca se han confundido las obras, nunca. Pero sí la energía, ¿sabes? Es raro, como porque además cada obra necesita un calentamiento y un entrenamiento antes de la obra. Entonces a veces uno tiene que sudar y hacer ejercicio, y hay otras donde es mejor que te quedes quietico tomando tinto y nada más, que ni siquiera calientes voz. También cada obra necesita un entrenamiento diferente. Okay. Bueno, te deseamos lo mejor ahorita con las obras que se vienen, con los proyectos que se vienen. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio, por ser mi primera entrevista, por darnos este tiempo, y pues si quieres invitar a la gente a que vea las obras, a que se anime por el teatro, que... Sí, pues nada, pues los invito a El amor de las luciérnagas, que es la obra que está ahorita en temporada en el Teatro Nacional Fanny Mickey. Vamos a estar hasta diciembre, hasta el 17 de diciembre, de jueves a viernes, solamente 2 días a la semana, a las 8:30 de la noche. Es una obra muy divertida que yo creo que los va a enamorar del teatro, por si no han visto aún teatro. Bueno, danos tus redes sociales como para que la gente se involucre un poco más y sepa de qué estás haciendo, tus movimientos. Y sí, pues en Facebook aparezco como Juanita Cetina Segura, Instagram @Juanita Cetina, y en Twitter también @Juanita Cetina. Bueno, muchas gracias.